cambiado de opinión con respecto a algo? ¿O con respecto a alguien? ¿Sí? ¿No? Entonces yo te pregunto, si alguna vez has cambiado de opinión con respecto a algo o a alguien, ¿crees que podrías hacerlo otra vez? ¿Cambiar de opinión? Y una pregunta más. Si puedes cambiar de opinión con respecto a algo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? Quizás es porque lo que estés viendo ahora mismo no sea tan cierto como tú crees. Buenas tardes, diamantes. Soy Rocío Rincón, autora de la trilogía Cuando aprendas a volar, y he empezado esta tarde con unas preguntas como muy profundas, muy... esto no es lo que parece, pero sí que lo es. Las cosas son exactamente lo que parecen, pero lo que te parecen a ti. Son para ti las cosas exactamente como te parecen. Buenas tardes a los que estáis por ahí conectando. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, pues esta reflexión que tengo hoy tiene que ver con respecto a que aquello que lo que ves cuando miras algo no depende tanto de lo que tienes ahí delante, sino de cómo lo percibes tú, de cómo estás percibiendo tú todo aquello que vives, que experimentas y que quieres ver, ¿no? En tu vida realmente es lo que tú quieres ver. Si alguna vez has cambiado de opinión acerca de algo, que es la pregunta con la que empezaba el directo al principio, es porque puede ser que te hayas dado cuenta de que estabas en un error, ¿no? Y entonces, bueno, pues cambiaste de opinión con respecto a un lugar, con respecto a un país, con respecto a un restaurante, con respecto a una película, con respecto a una persona. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has pensado alguna vez que, wow, esa persona no era lo que yo creía cuando la he conocido? Pues he tenido una opinión totalmente diferente acerca de ella, ya sea para querer estar más con esa persona o para querer estar menos, todo lo contrario. Y es porque tú puedes cambiar de opinión porque todo lo que ves tiene que ver con la imagen que tú te has forjado, con respecto a ese algo, a ese alguien o lo que quieras que tienes delante de ti. Entonces, con esto te quiero hablar de una pequeña anécdota del día de hoy que te va a servir para entender esto. Y es que hoy, por ejemplo, estuve hablando con una amiga a la que quiero un montón y ella a mí también, me consta que las dos tenemos un fuerte sentimiento de amor la una por la otra, pero hace un tiempo, no muy lejano, hace un poquito, tuvimos como un pequeño malentendido, tuvimos ahí un roce, bueno, vamos a llamarlo una disparidad de opiniones y yo preferí no entrar ahí a convencer a mi amiga de mi opinión, pero tampoco estaba dispuesta a que tratara ella de convencerme de la suya. Entonces mi intención en ningún momento era, en otro momento sí, en otro momento de mi vida hubiera entrado ahí a discutir y a poner de manifiesto mi opinión y todo lo demás. En aquel momento yo paré, después del sentimiento, del momento en el que me encontraba, y paré a reflexionar, ¿no? A mirar dentro de mí qué es lo que tienes tú hoy, que estás proyectando esto en tu amiga, ¿no? Párate, mírate, reflexiona y mírate tú a ti, siéntete tú a ti misma o a ti mismo. Y entonces, bueno, ha pasado un tiempo desde aquella situación. Realmente yo esa situación la dejé marchar y estaba en paz con la situación, pero no había vuelto a hablar con ella. Pero es curioso que después de un tiempo y de que hayan sucedido algunas cosas en mi vida, hoy se puso en contacto conmigo y me dio mucha alegría, me llamó por teléfono y estuve hablando con ella y me decía, bueno, quería ir a hablar contigo, quería verte, estuve a punto de ir a verte hace unos días, pero
no fui a verte porque no sabía si te iba a molestar o si te iba a estropear el día. Digo, ¿cómo me vas a estropear el día tú? Porque creía que estabas enfadada conmigo, porque creía que tal, digo, claro. Entonces me daba cuenta, ¿no? Una vez más, ¿no? De cómo nosotros construimos, hasta que ella dice, pero hoy he dicho se acabó, es mi amiga, voy a hablar con ella, la voy a llamar y bueno, ya está, respetaré su opinión y lo que tenga que ser. Y lo que se encontró es que me ha dado mucha alegría de hablar con ella, bueno, incluso hemos podido hablar, ¿no? Del malentendido que tuvimos en su día, que ya hoy no tenía importancia, habían pasado los días y realmente si hoy no tenía importancia, en aquel momento tampoco la tenía. Lo que pasa es que cuando estás dentro de una situación que te está como que te está moviendo los sentimientos, que te está chocando de alguna manera, está clarísimo que es algo que tienes ahí dentro, que estás tú sacando y que no, realmente cuando te está perturbando es porque es algo que no te gusta, estás viendo algo que no te gusta de ti. Entonces si no reaccionas ahí y entras al trapo a responderte tú a ti misma o a ti mismo sobre esa reacción, pues es como darle la espalda a la situación y va a cambiar, seguro va a cambiar. Y no importa, ningún pensamiento, realmente ninguna asunción que tú hagas acerca de algo cae en saco roto, tarde o temprano lo vas a ver manifestado en tu vida. Y los errores que cometemos es que olvidamos que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque lo creamos antes. Lo que pasa es que hay un desfase de tiempo, existe la ley del ritmo y a veces no es tan inmediato. Entonces te olvidas de que lo creaste tú. Y como te olvidas de que aquello lo creaste tú o no sabes de por dónde viene, a dónde fue la causa para que te llegue ese efecto, pues te crees que estás siendo llevada o llevado por ahí por la vida, ¿no? Como si fueras un corcho, y no es verdad. Tú lo creas todo en tu vida. Y hay una ley que se llama la ley de la asunción. Y es cuando tú eres capaz de asumir una situación independientemente de lo que parezca que tienes en el escenario que estés viviendo en el momento. Si tú eres capaz de entrar en una imagen y asumir que es real, tarde o temprano, indudablemente, aunque luego lo olvides, lo vas a ver manifestado en tu vida. Y con esto antes de terminar, te quiero compartir una experiencia que bueno, hay miles, ¿no?, de experiencias, pero te voy a compartir una en concreto porque si no vamos a estar aquí 3 años y no es la intención. Entonces, cuando yo era pequeña, mis padres viajaban mucho por el trabajo que tenía mi padre, se cambiaban muchas veces de ciudad, sobre todo en los primeros años de mi vida. Y entonces en todas partes era la niña nueva en el cole, tenía que socializar constantemente porque todos los septiembres empezaba de cero. Pero la familia de mi madre, mis primos, por parte de mi madre y demás, que yo los quería muchísimo y estaba muy acostumbrada a ellos porque había vivido cerca de ellos la mayor parte del tiempo, pues vivían en Cádiz, donde yo vivo ahora, ¿no?, en el sur de España. Y hubo un momento de mi vida en que mi padre, por su trabajo, le destinaron a vivir a Barcelona, y allí también, que además nací allí, en Barcelona, así que luego vinimos para Cádiz, estuvimos un tiempo viviendo y luego volvimos a dar unas volteretas por ahí hasta que volvimos a Barcelona. Cuando volvimos a Barcelona, yo tenía 8 años y en realidad estaba muy apegada a unas primas que yo tenía que eran, que tengo, hoy son mujeres, pero en aquel momento eran niñas como yo y eran más pequeñas que yo. Entonces cuando me fui a vivir a Barcelona echaba muchísimo de menos a mis primas, echaba muchísimo de menos a mis tíos, a mis abuelos. Y esos primeros años allí, a pesar de que enseguida hice amigos maravillosos y tenía allí también familia, pero mi abuela paterna vivía allí en Barcelona, pero ella se movía siempre, sí que nunca podía echarla de menos porque pasaba temporadas en casa y demás. Entonces hubo un tiempo, sobre todo aquellos primeros años en que tenía
una profunda tristeza porque echaba mucho en falta Cádiz, echaba mucho en falta esta tierra, ¿no? de Andalucía, del sur de España. Bienvenido Juan Pedro Romero, bienvenido Carlos Sola, estoy entusiasmada y emocionada de que estéis aquí. Carlos y Juan Pedro, dos hombres en mi vida a los que amo con locura. Bienvenida María José, Ricardo Santamaría y todos los que estáis por ahí conectando. Entonces, bueno, que no quiero hacer muy largo el directo, te quiero contar lo que hice cuando era una niña y lo hice de forma intuitiva porque realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo me sentaba, mi madre nos tenía preparada una habitación para mi hermana y a mí, donde estudiábamos y yo solía sentarme ahí mirando hacia la ventana y cerraba los ojos y me imaginaba que a través de esa ventana veía Cádiz. Veía la calle donde vivía mi abuela en una ciudad de Cádiz que se llama San Fernando y me imaginaba, y yo mi loca, dice el Juan Pedro. Entonces yo cerraba los ojos en aquella habitación y me imaginaba caminando por la calle de mi abuela, me imaginaba con mis primas, me las imaginaba jugando conmigo y esto lo hacía una y otra vez. Algunas veces era tan vívido el sentimiento que abría los ojos porque decía, tenía como una sensación de estar realmente allí y abría los ojos y me sorprendía de encontrarme en mi habitación, en mi casa en Barcelona. Y esto me pasaba en diferentes situaciones, sobre todo aquellos primeros años, ¿no? Luego fui creciendo, fui conociendo gente allí, también empecé a relacionarme con mis primos, que también tenía primos allí en Barcelona, los hermanos de mi padre vivían allí, y empecé a encontrarme muy, muy cómoda y tuve ahí mi adolescencia y todo eso, y olvidé todo aquello, pero un buen día, cuando tenía aproximadamente 14 años, contra todo pronóstico. Mi padre era director comercial de una empresa donde le habían destinado allí, estaba bien posicionado y bueno, ganaba un buen dinero, estaban a punto de vender la propiedad que ellos tenían en Cádiz para comprar una propiedad allí en Barcelona. Yo estaba entusiasmada, tenía 14 años y no tenía ninguna intención de venirme ya a vivir a Cádiz, pero algo pasó que todo dio un vuelco. La empresa en la que trabajaba de mi padre quebró, todo empezó a dar volteretas en nuestra vida y de un momento para otro mis padres volvieron a Cádiz. En ese momento, de pronto, me vi de nuevo viendo en Cádiz y fue tenerme que volver a adaptar, ¿no? Yo decía, madre mía, ¿pero por qué? Si yo antes quería estar aquí y cuando estaba allí contenta, cuando empecé años después a estudiar metafísica, estudié lo que se llama, uno de los maestros que yo estudio porque me encanta, se llama Neville Goddard y él enseña, ¿no? la ley de la imaginación, y hay una ley que se llama la ley de la asunción y enseña una práctica para hacer esto. Y me sorprendí muchísimo porque es exactamente lo que yo hacía. Y ahí en una de las prácticas que él explica, dice, si eres capaz, dice, si llegas a sentir, no te hace falta nada, si tú llegas a entrar en una situación y sentirla de tal modo en el que creas que cuando abras los ojos te extrañes de verte en el lugar donde no estabas con la mente, eso no va a tener más remedio que verse manifestado en tu vida. Y de hecho así fue. Luego lo comprendí y comprendí muchas cosas más en mi vida que ya te iré contando más experiencias, pero te quería compartir acerca de la ley de la asunción, porque todo aquello que tú seas capaz de asumir, y asumir es entrar en una escena y sentir que estás ahí, tarde o temprano lo vas a vivir. A donde vayas con la mente vas a ir con el cuerpo y es real. Te quiero, otro día, para no hacerte muy largo esto, te explicaré otra cosa, pero en un vídeo, sabes que yo escribí
mi trilogía, Cuando aprendas a volar, que, bueno, como sabes, es el libro Cuando aprendas a volar, el primero, Un zombie en gallumbo y Tú quién eres. En estos 3 libros te explico todo esto, todo lo que yo aprendí. En estos libros te explico un montón de cosas que aprendí utilizando todas esas técnicas y todas esas prácticas. Y te quiero enseñar una cosa, si me esperas 3 segundos, te voy a enseñar una cosa antes de que esto se manifestase. Un segundo. Hola de nuevo. Mira. Estos son libros que yo tenía y quiero que veas una cosa. Mis libros, antes de ser estos reales, de estar manifestados, ya fueron así. Y antes fueron anotaciones, porque estos títulos los tenía desde hace mucho tiempo. Eran anotaciones que yo hace mucho tiempo antes no tenía ni idea de que iba a cumplir mi sueño de escribir libros, pero sin embargo sí tenía los títulos. De hecho tengo más títulos apuntados, ya lo irás conociendo porque van a ir viendo todos la luz, indudablemente que sí, pero asumir una realidad te va a llevar a cumplirla tarde o temprano, sí o sí, lo vas a ver en tu vida. Al igual que todo lo que estás viviendo y experimentando en tu vida es fruto de algo que tú has sentido en algún momento de tu vida. Ningún pensamiento en tu cabeza que llegues a sentir, ningún pensamiento cae en saco roto. Tarde o temprano los pensamientos son cosas que los vas a ver manifestados en tu vida sí o sí. Así que quédate con esto en tu cabeza, que lo que ves cuando miras algo no depende tanto de lo que estás ahí mirando como de la percepción que tú tienes acerca de esto. Y la percepción que tú tienes acerca de cualquier cosa, casi que te puedo garantizar que está distorsionada. Es una percepción errónea. Así que percibe la divinidad, porque lo normal es el bien. Todo aquello que tú estés pensando, que te estés pensando tú en una situación desfavorable para ti, es mentira. Te estás mintiendo, te estás engañando. Así que mira la verdad en todas las cosas y cambia de opinión. Puedes cambiar de opinión. Si puedes cambiar de opinión acerca de algo, o has cambiado alguna vez de opinión, puedes volverlo a hacer cientos de miles de millones de veces. Y si cambiar de opinión es lo mismo que cambiar el punto de vista donde miras las cosas, por eso yo con mi trilogía te enseño a volar, para que cambies el punto de vista desde donde estás mirando las cosas y puedas ver las cosas desde arriba. Las cosas son diferentes cuando tú aprendes a volar. Así que bueno, si te ha ayudado, si te ha resultado interesante este pensamiento, esto que he compartido, déjame por ahí tus comentarios. Me encanta leerte, me encanta ver luego los comentarios. Y comparte esta información con alguien más que pueda interesarle. Suscríbete a mi canal si todavía no te has suscrito, en mi canal de YouTube, en mi página web puedes entrar para encontrar la trilogía, www.rociorinconbustero.com, y este vídeo junto con todos los demás lo dejaré colgado en el canal de YouTube, Rocío Rincón. Cuando aprendas a volar me puedes encontrar por ahí. Así que muchísimas gracias. Te has convertido en un estandarte de luz en este ejército de diamantes. Tu creación y la mía vuelan juntas ahora. Gracias.